Bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos. Este es el capítulo número 132. ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar sobre la situación de este país, para variar, pero es de cierta manera un recuento de qué es lo que ocurre cuando haces un bello experimento con un país aún más bello como lo es México, en el que terminas por echar a la basura un ya de por sí bastante delicado, bastante frágil estado de derecho. Y hoy traemos 4 historias que de verdad que a veces parecen sacadas de, pues no sé, de la mente más macabra de un guionista de cine, pero pues tristemente son la realidad mexicana. Vamos a hablar hoy de asesinatos intimidatorios, vamos a hablar de tragedias familiares que, o sea, rayan en lo absurdo. Vamos a hablar de, una vez más, reformas muy peligrosas que quiere hacer este gobierno y de ese hermoso dilema llamado 4T, en el que pregonan a diestra y siniestra como si fueran testigos de Jehová los domingos, la austeridad republicana, eso sí, en casa del vecino, ¿verdad? Porque ellos parece que están más enfocados que nada, sobre todo ahorita que es verano y son vacaciones, en disfrutar de a todo mecate de los frutos, ¿verdad? De su, por supuesto, que trabajo honrable y honesto, ¿no? Que es ser político. Comencemos. Tru, tru, tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Nuestro primer caso, el número 1, es uno de los más sonados de la semana y estamos hablando de el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, que era delegado de la Fiscalía General de la República, y esto ocurrió en Tamaulipas. Fue emboscado el pasado 4 de agosto en Reynosa, atacado con granadas mientras viajaba en su camioneta que explotó. Él, pues, increíblemente logró sobrevivir a este primer ataque. Salió de la camioneta aturdido, probablemente lastimado, y tristemente fue rematado a balazos. Esto ocurrió en una vía pública, en la calle, ahí en frente de todo mundo, ¿no? Ahí en Reynosa. Y parecía auténticamente una escena sacada de, pues, una película, una serie de acción de Netflix. Y justo estaba pensando en eso cuando, pues, me vino a la mente que, pues, realmente las series yo creo que más exitosas de estas plataformas son las que hablan del narcotráfico, ¿no? Entonces es un poquito irónico, es como eh, el reflejo de una realidad que a veces parece llevada al extremo para entretener cuando hablamos de las series, pero cuando uno ve la realidad, pues no está muy lejos de ella. Y cuando ocurren esta clase de situaciones, uno siempre piensa, bueno, ¿qué provocó a los criminales? ¿No? Aquí uso con comillas o con cuidado la palabra provocó, ¿no? O sea, ¿qué explica que los criminales hayan atacado a un funcionario? Porque ustedes saben, el crimen organizado normalmente lo que quiere es mantenerse de bajo perfil, ellos a lo suyo, no los molestan, ellos no molestan, el negocio sigue y tan tan. Y justamente hay varias hipótesis, ¿no? Ahorita les platico la que más se maneja y la que más tiene sentido, pero cabe mencionar una, o al menos un hilo que nos lleva a una persona que estaba siendo investigada por este señor, por el delegado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Estamos hablando de, ojo, Tania Gisela Contreras López. Y si ustedes se preguntan quién es esta persona, pues bueno, fue recientemente elegida como presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas en la honorable elección judicial a la que todos pudieron haber participado por allá de principios de junio. Y bueno, pues la nueva presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas fue señalada antes de la elección por presuntamente tener vínculos, ni más ni menos que con el narco y con redes de huachicol. Y a pesar de estas acusaciones, la señora ganó la elección judicial. ¿Se acuerdan cuando nos decían que la elección era que para que por fin
pudiéramos tener gente honesta en el poder judicial, bla, 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 bla. Ojo, esta señora legalmente no es culpable de nada, ¿no? Pero tenía una investigación abierta. ¿Qué hace? Aquí, breve recordatorio de que los candidatos en teoría venían de los tres partidos, perdón, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo controlado por Morena puso a unos, el legislativo controlado por Morena puso a otros, a otro tercio, y el tercer tercio en teoría venía del judicial. El judicial hizo su proceso, tenía las listas, pero nunca las depuró porque hicieron la protesta. Y entonces los candidatos del Poder Judicial terminaron siendo en realidad candidatos sacados de una pues tómbola patito de estas que a Morena le encantan. Entonces básicamente Morena puso a los candidatos de toda la boleta. Y el caso de Tania Gisela Contreras López no es el único de gente con acusaciones, señalamientos, investigaciones abiertas o de plano con antecedentes criminales en ciertos casos que llegó al Poder Judicial de manera democrática por votación popular. Y el tema aquí es, pues sí, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué hace la gente cuando tú, ¿no? Tú, Morena, tú, gobierno, tú, ejecutivo, legislativo, judicial, andan poniendo en la boleta a gente con estos antecedentes, ¿no? Caemos en lo mismo. Y ahora, no hay que regresarnos a hablar del desastre que fue la elección judicial en términos de la cantidad de candidatos que teníamos y que era imposible estar viendo por quién íbamos a votar para cada cosa, sobre todo porque no es como una elección de políticos donde tienen distintos planes de qué hacer con, no sé, la economía, la sociedad, la seguridad, Acá era todo mundo diciendo sí, vamos a mejorar la justicia y vamos a hacerla mejor y han pensado en mejorar la justicia, esa es mi propuesta. Y así todos te lo repetían, ¿no? Y entonces, pues, era imposible distinguir entre candidatos y el factor decisivo acabaron siendo los acordeones que, pues, todo apunta que Morena anduvo pasando a todos sus seguidores y eso definió quién ganó. Bueno, en ese sentido, gana Tania Gisela Contreras López. Cabe recordar que este señor, el delegado de la fiscalía, la estaba investigando y no es la primera vez que mencionamos a esta señora aquí. Se acordarán que hace poco platicábamos de que hubo un caso de estos casos de censura que ha habido por aquí, por allá y acullá desde hace meses aquí en México. Pues hubo uno contra el periodista Héctor de Mauleón y contra el Universal por una columna llamada Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas, donde Mauleón escribía sobre los vínculos de esta señora con el crimen organizado relacionado con el huachicol, ¿no? En marzo, para que vean, este es algo importante de mencionar. Ahora, ¿cuál es la línea de investigación por la que están yéndose las autoridades ahorita? Pues que hubo dos decomisos importantes, uno particularmente muy fuerte y otro también nada malo. El primero el fuerte fue en marzo, cuando el gobierno federal anunció un decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel junto con armas de fuego junto al puerto de Tampico. Esto, pues, huachicol, ¿no? Ya sea que entró a México de manera ilegal o robado, lo que sea, y era huachicol que este señor se encargó de investigar para decomisar, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Y luego, a finales de julio, fuerzas de seguridad federales nuevamente decomisaron esta vez 1.8 millones, 1.800.000 litros de gasolina robada en Reynosa. Entonces tiene todo el sentido del mundo que sea la principal sospecha del motivo para matarlo, ¿no? Pero no hay que olvidar que el tema de la nueva presidenta del Poder Judicial en este estado está directamente ligado con el tema del huachicol. Entonces son temas que van de la mano. Ahora, 4 días después del crimen, el presunto asesino fue detenido, se llama Jared Roberto H., y es presuntamente integrante de Los Metros, que es una facción del Cártel del Golfo. Fue capturado en un centro de rehabilitación donde tenía todo un arsenal de drogas, armas, y lo encontraron con su celular y por supuesto que el señor, este sicario experto que fue a matar a un delegado de la Fiscalía General de la República, no se le ocurrió
que era buena idea deshacerse de la evidencia y le encontraron en el celular toda la evidencia supuestamente que lo incrimina como el presunto responsable de este delito. Entonces, nuestra justicia rápida, pronta y expedita logró detener al que parece ser es el responsable de este caso, ¿no? Fue vinculado a proceso, pero pues no nos vayamos con sueños guajiros, ¿no? Porque esta clase de casos nos recuerdan que cuando matan a alguien que está haciendo bien su trabajo, el mensaje es claro, ¿no? Si tú como funcionario público estás trabajando limpio, estás haciendo lo que debes de hacer, estás confrontando de verdad al poder, y estas son las confrontaciones al poder de las que hablamos, ¿no? El quitarle nada de que, ay, lo encontramos con una pistola, no, no, no. 10 millones de litros en un decomiso histórico al negocio del crimen organizado. ¿Qué pasa? Que lo pagas con tu vida. Y aquí, seamos honestos, o sea, el crimen organizado hace y seguirá haciendo esta clase de cosas porque sabe que en el mejor de los casos, las autoridades hoy en día tienen en este señor Jared Roberto al verdadero criminal. Hay muchos casos en los que ni siquiera es el verdadero asesino, ¿no? Pero al final del día, los verdaderos responsables, los autores intelectuales, los dueños del negocio, los dueños de la lana, a los que les pegó directamente estos 10 millones de litros decomisados y luego el 1.800.000 de litros decomisados extra, a esa gente no le pasa nada. Esa gente sigue libre, sigue impune y seguirá impune, y por eso siguen haciendo esta clase de cosas. Entonces, este caso nos recuerda, al igual que otros, que ahorita les voy a decir, lo podrido que está el sistema, que por cierto Morena se la pasa diciendo que ya purificaron y demás. Y solamente en estos días han habido otros dos pequeños casos a los que no me voy a adentrar, que también nos recuerdan exactamente lo mismo. Por un lado, en Morelos, la secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, actual secretaria de Hacienda, es investigada por enriquecimiento ilícito tras construir una casa millonaria. Y en Chiapas, otro caso sobre una constructora del hermano de la alcaldesa, que obviamente el negocio del hermano de la alcaldesa tenía contratos públicos, pero no solo es un tema de que la alcaldesa contrataba a la empresa de su hermano para hacer construcción pública. No, no, no. Además, esto tiene vínculos, esta empresa, con el narco, ¿no? Entonces, es una lógica de cómo se repite la corrupción en el poder. Y cuando la intentas enfrentar, ocurre lo que le ocurrió a Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, que además es increíble que una persona así, en un estado como Tamaulipas, y ni siquiera estaba viajando con su escolta, o sea, debía de tener escolta, su escolta, bien, gracias, ¿no? Entonces, es el tema, o sea, es el tema de esta clase de personas, o sea, ¿qué incentivos tiene una persona del gobierno que llega y hace bien su chamba cuando sabe que lo van a matar? ¿No? O sea, lo pueden matar, o si no le matan a ellos, le matan a la familia. Entonces, es un tema podrido en tanto nivel que incluso si alguien de ese calibre, de ese vuelo, intenta hacer las cosas bien, ocurre lo que ocurre. Y ahora vámonos con el segundo caso, una tragedia absurda totalmente. Y aquí nos bajamos de estos altos vuelos del crimen organizado, la corrupción y la impunidad en México para regresar a la realidad terrenal y mundana, ¿no? Y perdón por el uso de la palabra mundana, pero es que es increíble este caso, ¿no? Increíble cómo moral, la ética, ¿no? Es completamente inexistente en nuestra sociedad, o al menos en partes de nuestra sociedad. Es un caso tremendamente deprimente y avergonzante para nosotros como sociedad, creo. Ocurrió, seguramente lo escucharon, en el Estado de México, donde una familia presuntamente mató a un niño de 5 años por una deuda de 1,000 pesos. Sí, 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 escucharon bien. 1,000 pesos de deuda provocaron que unos cuates secuestraran y asesinaran a un niño de 5 años. La familia denunció que pues debían estos 1,000 pesos, fueron a cobrárselos y como no tenían con qué pagar, les quitaron a su hijo. Pero no estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando de otra
de dos señoras en una casa y un señor que llegaron y como no les pagaban los 1,000 pesotes que les debían, dijeron, pues nos llevamos a tu niño, se lo llevaron de la casa, estuvo varios días dentro de la otra casa, dentro de la casa de los secuestradores, y pues estos cuates ya fueron detenidos, ¿no? Al final la policía tuvo que entrar al lugar y encontraron al pequeño ya sin vida, lo intentaron ocultar, pero pues encontraron su cuerpo, ¿no? Y mientras la familia velaba a este niño, pues era increíble ver la reacción porque había incredulidad y dolor en las personas que hablaban de este tema, pero al final del día, la sociedad, o sea, simplemente pasó lo que sigue, ¿no? O sea, son estos casos de los que hablamos aquí y una semana es una cosa horrible y a la semana siguiente estamos hablando de otro caso y si no desaparece una chava, matan a un niño o linchan a alguien que resultó que no era, o la policía, hay un caso ahí de unos chicos que desaparecieron y parece ser que fue la policía, o sea, es caso tras caso, tras caso, tras caso horrible y a este país lo único que le queda es seguir adelante, ¿no? Y la duda es, ¿qué conduce a una mente humana? O sea, a pensar, a ver, me deben 1,000 pesos, les voy a secuestrar a su hijo y se los voy a matar. ¿Y eso va a resolver la deuda? ¿Eso va a arreglar algo? ¿Eso va a hacer que me paguen? O sea, ¿eso me va a mejorar a mí? Si a mí yo necesito esos 1,000 pesos que me quitaron, ¿en qué momento pensamos o piensan ellos que esa es una solución a algo, ¿no? O sea, nos recuerda cómo es que no solo estamos hablando de una violencia estructural, institucional, estamos, o sea, con estos narcos, políticos corruptos, estamos hablando de una violencia ya tremendamente cotidiana, ¿no? Una violencia que está enraizada en la mera base de la sociedad. Y si somos capaces de hacer esta clase de cosas, si hay gente que es capaz de matar a un niño por 1,000 pesos, ni siquiera por un encargo, sino por una deuda, ¿de qué no somos capaces? ¿Dónde está el límite de lo que hacemos? Y ahora pasemos al tercer caso de este capítulo, ¿no? Donde vamos a hablar, ahora sí, del escenario institucional, porque mientras estos dos casos nos recuerdan el nivel de violencia que consume al país, que está quemando al país. Lo que hace Morena es enfocarse en cómo reescribir las reglas para seguir acumulando y seguir garantizando y seguirse aferrando al poder, ¿no? Yo no dudo que Morena democráticamente hubiera otros 1 o 2 sexenios más en el poder. Completamente perdida la oposición, no hay oposición, por ahí hay algunas figurillas que medio intentan, ¿no? Pero no hay en realidad un movimiento que esté intentando hacer frente, lo que vemos es que todo el que puede migra hacia el poder que es Morena. Eh, y sin embargo, sin esta amenaza de que les puedan quitar el poder pronto o algo por el estilo, no hace falta eso, ¿no? O sea, Morena dice, yo no me voy a esperar a que estos se fortalezcan, a que estos empiecen a ver por dónde, porque vaya que hay por dónde darles, pero de verdad que la oposición, como son los mismos corruptotes de antes, pues bueno, ¿no? O sea, tampoco tienen mucho por donde atacar a Morena, o sea, de los dos lados se embarran en basura, ¿no? Cuando intentan tirar, pero Morena dice, vamos a reescribir cómo es que opera todo el sistema electoral mexicano, cómo es que elegimos democráticamente a nuestros representantes. Ya de por sí tenemos lo de la reforma del Poder Judicial, que destruyeron al Poder Judicial como lo conocíamos, crearon esta cochinada que tenemos ahora de Poder Judicial. Ahora van por el sistema electoral. Y para ello, nuestra señora presidenta, Claudia Sheinbaum, designó a Pablo Gómez, que era pues un porro convertido en titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, como líder de la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Presidencia ejecutiva de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez. Y junto a él, porque Pablo no va a estar solo, no va a él crear de su ronco pecho el solito esta reforma electoral, viene un talento grupo en temas electorales, experto en leyes electorales, experto en elecciones, que son la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez,
de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, él pues ya recurrentemente mencionado en este podcast, José Antonio Merino, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, la abogada de la presidenta Sheinbaum, la señora Ernestina Godoy, la recordarán por su brillantísima participación eh, espiando a la oposición acá en la Ciudad de México como fiscal, ¿no? De la Ciudad de México en el sexenio de Sheinbaum aquí. Y después nos vamos con la oficina de Presidencia de la República, con Lázaro Cárdenas Batel, la coordinación de asesores del presidente de la oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y finalmente el coordinador general de política y gobierno de la oficina de la Presidencia de la República, puesto que fue creado expresamente para no dejar sin chamba al señor Arturo Saldívar, luego de terminar por entregar el Poder Judicial. Pues ese bello equipo de gente experta, ¿no? Preparada en temas electorales, va a ser quien reescriba cómo funcionan las elecciones y el sistema electoral en general en México. Van a evaluar a nuestro sistema, por supuesto, van a hacer una investigación académica, una investigación profesional para detectar áreas de oportunidad, de mejora y que necesiten cambios, y pues con ello van a empezar a sugerir cambios que vamos a ver si no simplemente hacen copy-paste a la reforma electoral que ya intentó hacer el sexenio anterior AMLO, ¿no? Una reforma que echó, por supuesto, el poder la Suprema Corte atrás, porque recordarán, la pasaron con, pues no respetando las formas y demás, violando el debido proceso, ¿no? La intentaron pasar, la Suprema Corte se las echó para atrás y pues ahora sí ya tienen todo para respetar el debido proceso, ya ni siquiera hay Suprema Corte que los vaya a confrontar, pero ya tienen todo para hacerlo derechito, ¿no? Como ellos querían. Y básicamente, recuerden, es una de las razones, la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral fueron las bases de la idea del llamado Plan C, ¿no? De Sheinbaum para que votaran todo por Morena, y la gente por eso votó. Y bueno, entre las cosas que están pensando, y que ya traía AMLO desde hace ya varios años, está la eliminación de los plurinominales y el recorte al financiamiento de partidos, que aquí lo hemos platicado hasta el cansancio. No se vayan con la finta de que, ay, mira, qué buena onda, están queriendo cortar el gasto público, ¿no? El gasto que tenemos en elecciones, el gasto que tenemos en los partidos, que los partidos no sirven para nada, y para qué queremos tanto diputado y tanto senador. Recuerden que la idea de los plurinominales es garantizar que las minorías políticas tengan voz en el Congreso. Y dos, recuerden que a menor número de diputados y senadores, más poderosos son esos diputados y senadores. Es decir, recordarán que fue clave para que pasaran de manera bastante puerca la reforma judicial, que Morena pues corrompiera, o podemos llamarle de manera bonita, convenciera, ¿no? A base de billetazo, a base de puestos en el partido dominante y demás, a varios diputados y senadores de la oposición de traicionar la causa por la que fueron elegidos, que era pues evitar que Morena hiciera lo que quisiera. Y tenemos ahí gente como los bastante honorables señores Yunes de Veracruz, ¿no? Pero tenemos ahí también al senador de MC Barreda, ¿no? O Barrera, no recuerdo, Daniel Barrera, me parece el nombre, que también justo se tuvo que ausentar el día de la votación. Tenemos a los del PRD, que eran del PRD, que desapareció el PRD y que se fueron a Morena, traidores que también permitieron este chanchullo, en fin, ¿no? Tenemos varios casos de esto. Entonces, si tú te quedas con menos senadores y menos diputados y en alguna votación están muy parejos, cada voto de esos diputados vale más, ¿no? O sea, es mucho más fácil corromper, si es necesario, a una persona ahorita, digo, mañana, que no haya pluris, que a las 2 o 3 que necesitarías corromper hoy en día. Es decir, le das más poder a cuates que son corruptos, ¿no?
y haces más fácil que en ciertos escenarios haya gente corrompiendo a legisladores. Y les digo, y también quitas representación para minorías, lo cual favorece al grupo en el poder. Entonces, bueno, estas reformas son regresivas por estas razones, ¿no? Y aquí no estamos haciendo un análisis a profundidad, luego lo hacemos ya que presenten la iniciativa completa, pero básicamente es eso, es una reforma que ya desde ahorita sabemos va a pintar como regresiva, es decir, vamos a regresar a un pasado donde había menos democracia, ¿no? Aunque irónicamente sabemos que pues estamos ante el gobierno con mayor legitimidad democrática, porque son los que más votos han recibido. Ahora, la oposición obviamente ya se sacudió, ¿no? PAN, PRI, MC, todo mundo alertando que la reforma va a buscar controlar al INE, aunque no nos hagamos, el INE está prácticamente controlado hoy en día con Tadei en la presidencia del INE por Morena, ¿no? O sea, no es un control tan grave como el que seguramente ya veremos después de la reforma, pero ya las cosas, o sea, ya ese INE ya hace tiempo que dejó de ser lo que era hace apenas 6 años, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver de qué manera Morena, con todo el poder, se hace un traje a la medida para perpetuarse en el poder. Mientras tanto, Sheinbaum está organizando en cada mitin que tiene, pues estas mafufadas de votaciones a mano alzada, encuestas ciudadanas para legitimar la reforma, aunque yo creo que no les hace falta, porque, pues les digo, por eso se votó en el plan C, hay que admitirlo y hay que reconocerlo. Eh, una vez se apruebe esa reforma, ya no hace falta nada a gran escala. Ya se habrá consolidado legalmente pues la esencia del proyecto de 4T. Una 4T que ha concentrado el poder, ha reconcentrado un poder que en los últimos 30 años se había dividido para evitar que tuviéramos estos superpresidentes super corruptos del viejo PRI. Pues bueno, ya pinta que el sistema es nuevamente el mismo, ¿no? Y que además es un régimen militarizado, un régimen opaco, donde se ha borrado la transparencia, ¿no? Yo tengo amigos, amigos funcionarios que me dicen hoy, pues a modo sarcástico, ¿no? De que, o sea, a ver, ya recibo solicitudes de transparencia y no las contesto. Contesto lo que quiera, porque a mí me quita tiempo, me quita chamba. O sea, no es por no darles la información, pero pues por eso votó la gente, ¿no? Porque no hubiera transparencia por la opacidad, pues entonces yo aprovecho y ya me ahorré esa chamba que tengo que hacer. Pues bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Eh, Vamos, te vas de vacaciones al extranjero, qué asco, ¿no? Estudiaste fuera, ¿no? ¿Tienes algo? No, yo no tengo nada, no tengo más que 200 pesos y mi yeta y tal, ¿no? Y era así como un discurso populachero, ¿no? O sea, no digo populista, sino populachero de apelar a, pues, sí, un tema de un dolor, ¿no? De una buena parte de la población que no había visto una mejora en su estilo de vida, en sus ingresos en los últimos 30, 40 años y que ahorita, pues, vaya, ¿no? O sea, buena parte de nosotros que estamos acá estamos experimentando y viviendo eso, ¿no? O sea, hoy en día la situación es mejor, hay que decirlo, mejoró particularmente en el tema de ingresos, mejoró mucho durante el sexenio de López Obrador. Vamos a platicar de esto en la semana. Pero aún así, o sea, estamos hablando de que una persona promedio a sus 20 años gana 10,000 pesos y una persona promedio en sus 30 años en México gana 13,000, 14,000 pesos, ¿no? Y entonces, pues este discurso de AMLO pegaba por eso, ¿no? Porque veías a gente con una riqueza estúpida, ¿no? Mientras el grueso de la población, pues llevaba años sin mejorar nada, ¿no? Y ellos acumulando cada vez más y más y más y más riqueza. Bueno, pues AMLO todavía la gente se lo compraba, ¿no? Pero empezamos a ver como que la gente ya está dudando de los que tomaron el relevo, ¿no? Porque tenemos una encuesta reciente que indica que 3 de cada 4 mexicanos cree que la 4T está traicionando a su discurso de austeridad por estos viajes de lujo que hemos visto recientemente de sus figuras, ¿no? Estamos hablando de
10% de la población. No es una simple encuesta, ¿no? Esto sí es una lapidación moral que puede representar el resquiebre del discurso de la 4T, sobre todo ahorita que AMLO ha decidido, gracias a los dioses, retirarse de la vida pública. Vamos a ver cuánto dura esto, pero vemos que la gente es como, bueno, no está AMLO y los que quedan, nada más los estoy viendo. Estamos hablando particularmente de el hijo del presidente López Obrador, de Andrés Manuel López Beltrán, en su viajecito a Japón, ¿no? Recordemos que es secretario de organización de Morena y estuvo, nada más, o sea, de todas las cosas caras que puedes hacer en Japón, o sea, piensa un boleto de avión que no te baja de seguramente 20, 25 mil pesos, pero seguramente el señor pues pagó mucho más porque es verano y porque seguramente no se fue en clase de, o sea, en avión guajolotero, ¿no? O sea, se fue con sus comodidades seguramente, pero lo que sí nos consta, no nos consta en qué avión se fue, no nos consta dónde está comiendo, o sea, si está comiendo ahí en el mercado de pescado ahí de alguna ciudad de Japón, o si está comiendo en los lugares más fifí que hay en Japón, pero lo que sí nos consta es que estaba hospedado en un hotel que costaba 7,500 pesos la noche, eso sí, desayuno incluido, ¿no? Para que tampoco abusar, y pues aquí el tema es que salen y dicen, ¿no? Él viajó con sus recursos. Sale Luisa María Alcalde, la lideresa nacional de Morena, pues él se lo pagó con su lana, ¿no? Y aquí, pues entran algunos a decir, bueno, que cada quien haga con su dinero lo que quiera, ¿no? El tema con Andy es que no quiere que le digamos Andy, pero bueno, con Andy es que, pues uno, no queda claro de dónde tiene tan buena lana como para estar haciendo sus viajes, que quedan muy, muy, muy por arriba de las posibilidades de la gran mayoría de la población mexicana, ¿no? Y dos, sí, o sea, que él haga con su dinero lo que quiera, pero entonces, o sea, no pregonan, no predican todavía el discurso de su papá, ¿no? De que primero los pobres, de que es malo ser rico, de que es bueno no tener nada, ¿no? Y al mismo tiempo los vemos con estos viajes de lujo, con un dinero que no queda bien claro de dónde salió, ¿no? Porque aunque ahora ya tiene un salario decente, ¿no? Como político, pues, ¿de dónde alcanza para tanto, no? Y no te muerdes la lengua de estar repitiendo esa clase de discursos, de estar quitando presupuesto. O sea, hoy en día tenemos a los museos mexicanos que hay un montón de museos que ya ni los baños están abiertos porque no hay presupuesto ni para el agua, ni para pagar el agua y el papel del baño, o pagarle a la señora que limpiaba o al señor que limpiaba el baño. Y al mismo tiempo, estos señores se van a sus viajes lujosos, ¿no? Y ese no es el tema, porque el tema con Andy y con todos ellos es que están plagados de casos, de acusaciones de corrupción. Pero claro que esas nunca se van a investigar. Y bueno, no es solamente Andy, estamos hablando también de Medio Morena, que aprovechó el verano para irse de gira, no aquí al pueblo mágico, no aquí a los que viven en la Ciudad de México, a Tepoztlán o a Tepozotlán, o a chance irse a un pueblito acá en, no sé, ¿no? En Veracruz, en Puebla, no, 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 no. Mario Delgado, el titular de la SEP, yéndose a Portugal, Ricardo Monreal, diputado de Morena, en un viaje a todo Mecate en España, Laida Sansores, gobernadora de Campeche en Países Bajos, el Pedro Aces, el diputado de Morena, que hace fiestas estúpidamente ricas cada 2 días, pues ahora hizo una en España, ¿no? Este verano del 4T, vaya que pues sí ha llegado a los oídos de muchos mexicanos y no está cayendo tan bien. Pero aún así va a faltar mucho para que esta clase de cosas terminen por romper el encanto con el que nos dejó el viejito de Macuspana. Y pues ellos mientras tanto podrán seguir pues publicando, porque además lo hacen, o sea, publican abiertamente sus selfies en el extranjero, sus selfies luciéndose pues ahí, ¿no? Turisteando y de repente se les ve que el relojito no sé qué, que la cadena no sé cuál, que el anillo, que el reloj, que joyería, la ropa, ¿no?
Y pues mientras todo esto ocurre, mientras vemos todo este universo de príncipes del Instagram, ¿no? De nuevos príncipes mexicanos del Instagram, disfrutar de las riquezas de su bien habido, bien habido lujo, ¿no? Aquí en Ciudad de México siguieron, por ejemplo, este fin de semana las marchas en el Zócalo exigiendo medicinas, ¿no? Al grito de queremos vivir, al grito de no tenemos medicinas. Las organizaciones como Nariz Roja, pues ahí intentan presionar y convencer de que al menos cedan en algunas de las medicinas que el gobierno sigue sin comprar, sigue sin surtir, sigue sin garantizar para poder salvar no sé ya cuántas vidas. Para eso no hay lana, pero sí hay lana para ellos con sus propios recursos comprarse relojes Cartier, Moncler, la querida diputada Dato Protegido de la que hemos estado hablando recientemente, pues recordarán en episodios pasados censurando a la gente, obligándolos a disculparse por andar acusando. La señora es diputada del Partido del Trabajo, ¿no? Que es como de ultraizquierda, la izquierda más radical que hay en la política mexicana. Y la señora sale en sus fotos con anillos, con aretes, collares, con bolsas de lujo. Y entonces un periodista que se llama Jorge García Orozco, lo pueden buscar en su Twitter, se puso a hacer cuentas se puso a buscar, mira, este reloj, que cuál es, no sé qué, mira, cuesta esto. Y esta bolsa, cuesta esto. Y cuesta esto, ¿no? Hay nada más, para que se hagan una idea, un relojito Cartier que la señora aparece portando en una foto. ¿Cuánto cuesta? 225,000 pesos. Haciendo cuentas de cuánto cuesta la fortuna que tiene acumulada solamente en las cosas que tiene publicadas, la señora tiene ahí 4 millones de pesos. Y les digo, solamente en las cosas que la señora tiene el descaro de subir a redes. Imagínense o sea, si su reloj de 225,000 pesos no piensa de que, no manches, este que no salga en foto, porque, o sea, a ver, 225,000 pesos es el equivalente, lo vamos a platicar ahora que platiquemos bien de la mejora en la desigualdad, la reducción de la desigualdad en México y de cómo están los salarios, ¿no? Los ingresos, ¿no? En México por nivel de ganancia, pero incluso para una persona del top 1, 2, 3% de México, ha de ser el equivalente a un mes de ingresos, ¿no? O sea, solamente la gente tal vez en el 1% o en el 0.01% ganará eso, más de eso al mes. Pero 225,000 pesos, ¿no? En un relojito. Y eso es lo que les digo. No cree que es mala idea. O sea, qué cosas tendrá de lujo que dirá, ay, sí no me tomes foto, o no subo la foto con este artículo, con esta cosa. Le han sacado así de que hasta arte que tiene en su casa ahí ya saben, de zona maco, así de que este cuadro no baja de 40,000 pesos, ¿eh? Ese es al final del día, esa es la verdadera cara de la austeridad morenista, ¿no? Mientras que no hay medicinas en los hospitales y tenemos que bajar el presupuesto a salud a pesar de lo mal que fueron los últimos 6 años, mientras todo esto ocurre, ellos a todo mecate, ¿no? Y así es como cerramos este capítulo, ¿no? Con un país donde el crimen organizado sigue sabiendo que puede matar a un delegado de la Fiscalía General de la República, que está haciendo su trabajo y que demuestra que el hacer bien la chamba y el confrontar al crimen organizado es posible, lo matan. ¿Por qué? Porque saben que aunque hayan agarrado al verdadero asesino, el verdadero cerebro criminal detrás de eso, el verdadero dueño del negocio, permanece impune. Por eso lo siguen haciendo. Un país donde un niño muere por una mugrosa deuda de 1,000 pesos. Y eso no escandaliza como debe. Un país donde las reglas electorales se borran como si fuera un mensajito de WhatsApp que te equivocaste en la mañana y le pusiste algo ahí que no debías a un amigo, lo borro y lo cambias al gusto de la presidencia de la República, porque por eso se votó, por una presidenta que pudiera cambiar el sistema
jurídico, político, electoral de este país a como se le pegara su gana. Y en un país donde los que predican austeridad, ¿no? Para justificar, por ejemplo, la falta de medicamentos, están cumpliendo sus sueños húmedos de fifís de closet mientras la población se desangra de necesidades, de hambre, de inseguridad, de falta de medicamentos. Que les digo, eso no niega que ha habido mejoras, particularmente en el tema de ingresos, lo platicaremos en otro episodio, espero yo, esta semana. Y perdón por la cantidad de cambios de estilo que ha tenido este podcast, estamos experimentando en este periodo de transición, pero bueno, a nosotros, pues, ¿qué nos queda? Nos queda exigir justicia real, nos sigue quedando esta clase de espacios, el intentar investigar, el intentar analizar y criticar y presionar desde nuestras trincheras al poder, exigir que haya transparencia en la medida en la que nos quede, que no toleremos, no estemos aplaudiendo a la corrupción, no estemos aplaudiendo a las cosas mal hechas, y sobre todo que haya al menos un mínimo de coherencia moral entre quienes nos gobiernan. Ya estuvo bueno de este gobierno que cree que puede manejarlo todo a base de puro discurso y de muy, pero muy poquitos hechos. Y pues bueno, ustedes díganme qué opinan de todo esto, los leo en los comentarios. El emoji de la semana va a ser un avión y la bandera del país al que visitarías si tú también fueras parte de esta honorable 4T, que pues al parecer pueden estar viajando, les va muy bien, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Ojalá nos vaya así a todos. Ya saben que nos escuchamos en el siguiente episodio. Si les gustó pues no olviden darle like, compartir, comentar, suscribirse. Puedes apoyar también Entre Grillos con el equivalente a un café al mes. La liga a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio, al igual que la liga para el grupo que tenemos en Telegram, donde estamos platicando de estas situaciones y casos. Este país merece discutir la realidad para llegar a la verdad, no lo olviden, y que la indignación no se apague de nuestras pantallas. Gracias por escuchar Entre Grillos y gracias a nuestros mecenas.